En este video vamos a ver los tipos de arranque más conocidos que existen. Obviamente pues hay muchos más, pero eso ya se vería en un curso especializado de electricidad industrial. Nosotros pues solo vamos a usar estos 4 de pantalla: arranque directo, arranque estrella triángulo, arrancador suave y variador de frecuencia. Cabe resaltar pues cada uno tiene una serie de curvas, tanto de corriente de arranque, tanto por ejemplo del par, pero como mencioné anteriormente pues ya se vería a profundidad en el curso de electricidad industrial. Para trabajar con el PLC Logo no es necesario entrar a tanta profundidad, solo conocer algunas características, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Arranque directo. El arranque directo pues es la manera más simple de arrancar un motor. Básicamente es conectar un motor a la red eléctrica. Tiene una serie de ventajas, como por ejemplo la sencillez del mismo, el par de arranque es muy bueno, es un arranque rápido y de muy bajo costo. Pero tiene una desventaja muy grande. La desventaja es que la corriente de arranque es entre 6 a 7 veces su corriente nominal. Es por ello que para motores grandes no se recomienda pues realizar este tipo de arranque. ¿Que es posible? Es posible, pero no es recomendable por la cantidad de corriente que vas a tener en el arranque, el pico de corriente que vas a realizar. No, efectivamente pues es recomendable para motores de baja potencia, como máximo 5 kilowatts. Generalmente se usa pues para arrancar bombas centrífugas, ventiladores, compresores, etc. Vamos a ver un poco de las curvas de corriente del arranque directo. Vemos que en esta curva pues se muestra la corriente con respecto a la velocidad, y inicialmente la corriente se encuentra en su pico máximo, ¿no? Y va a ir pues descendiendo hasta llegar a su corriente nominal. También se muestra pues aquí la curva de par de velocidad. Nos muestra los puntos correspondientes al par de arranque, al par mínimo, al par máximo, al par nominal y al par en vacío. Tenemos un ejemplo básico de arranque directo. Este ejemplo está realizado eléctricamente, es decir que toda la parte de control está realizado de manera eléctrica con pulsadores, y por acá se tiene la parte de fuerza, ¿no? Se tiene un contactor y se tiene un relé térmico. Vemos entonces que vendría a ser de esta siguiente manera la conexión. Pues acá tenemos el interruptor termomagnético para la parte de fuerza. Recordemos que para la parte de motores tenemos ya lo que es el guardamotor, que está especializado para este tipo de situaciones, y la parte del interruptor para la maniobra, ¿no? Vamos a ver una simulación rápida de cómo funciona el arranque directo con el K-décimo. Tenemos el K-décimo abierto, entonces acá tenemos en la parte de fuerza, tenemos el guardamotor, pues el contactor y su protección de su relé térmico. Tenemos la parte también de control, la parte de mando. En este caso es una parte de control netamente eléctrica, con una parada de emergencia, el start, y pues el contactor con sus contactos auxiliares correspondientes. Ahora estoy colocando también pues el relé térmico en la parte de control, pues si llega a activarse tendría que desenclavar este contactor para poder apagar el motor. ¿Cómo funciona este circuito? Yo al presionar Start, la bobina KM se va a energizar. Al energizarse la bobina, este contactor va a entrar y va a dejar pasar corriente hacia el motor y va a encender. Si yo dejo de pulsar se apagaría la bobina, pero tengo un enclavamiento por esta parte, ¿no? Entonces este enclavamiento pues al energizarse la bobina por primera vez, este contacto se me va a cerrar. Yo suelto el Start y como está cerrado este contacto, pues va a dejar pasar la corriente por esta parte, ¿no? Y va a entrar en una especie de bucle. Eso se llama enclavamiento. Tengo además pues dos pilotos de señalización para Start y Stop. Enciendo la simulación, activo el guardamotor y pues se me enciende el foco rojo, que quiere decir que el motor está en Stop. Voy a presionar Start y el motor enciende automáticamente y el foco verde se activa, ¿no? Esto vendría a ser un arranque directo. Vamos a continuar con la presentación y vamos a seguir viendo los tipos de arranque.
Arranque directo con cambio de giro. Básicamente este no es un tipo de arranque en sí, vendría a ser una variación del anterior, en el que nos indica pues cambiar el giro de un motor trifásico. Básicamente para cambiar el giro de un motor trifásico debo mantener una línea e intercambiar las otras dos. En este caso pues vemos que se está intercambiando la línea 1 de U1, se está intercambiando por la W1. Entonces se muestra en pantalla pues un circuito de marcha, paro, marcha para hacer el cambio de giro con dos pulsadores. Al pulsar Start pues se me va a activar esta bobina principal de acá y el motor va a girar en un cierto sentido, ¿no? Yo paro el sistema, presiono el otro pulsador y debería girar en el sentido contrario. Vamos a ver entonces también la simulación de esta parte de este circuito. Entonces tenemos acá abierto ya pues nuestro circuito. Vamos a ver que tenemos pues nuestro guardamotor, al igual dos contactores como mostré anteriormente. Vamos a hacer el cambio de giro intercambiando dos líneas. En este caso estoy intercambiando la primera línea con la tercera, la U con la W, ¿no? Entonces al energizar se me va a cerrar pues un contactor y el motor va a quedar girando en un sentido. Al pararlo y presionar el otro botón se me va a abrir este contactor y el motor se me va a apagar y voy a poder realizar la conmutación con el siguiente contactor. Vamos a simular. Activo el guardamotor. Tengo acá los pulsadores, tanto he colocado a derecha como izquierda. Tengo la bobina KM que hace referencia a este contactor y la bobina KM2 que hace referencia a este contactor, ¿no? Entonces al presionar se me va a activar esta bobina, se va a quedar enclavada por este contacto de aquí y estoy colocando una protección de KM2. Tenemos aquí la protección de KM2 para evitar cualquier incidente. De la misma forma pues lo he realizado para el KM2, hago un enclavamiento y tengo la bobina KM como manera de protección. Vamos a simular, presionamos derecha y vemos que el motor queda encendido hacia un sentido a derecha. Colocamos stop y presionamos izquierda y el motor cambia de giro, ¿no? Para el sentido izquierdo. Entonces esa sería la parte eléctrica pues de este circuito. Sigamos con la presentación. Ahora tenemos el arranque estrella triángulo. No, el arranque estrella triángulo es un tipo de arranque que se le puede aplicar a un motor para reducir la intensidad de pico que aparece en el primer momento. Para usarlo se usan los tres contactores, uno de línea que está siempre conectado y pues otros dos que hacen la conmutación de estrella delta o estrella triángulo. Tenemos acá la parte interna pues ya del motor y pues nos menciona algo importante. Solo es posible utilizar este método de arranque en motores en los que las dos extremidades de cada uno de los tres devanados estatóricos estén conectados en la placa de bornes. Porque efectivamente necesito 6 cables para poder realizar este tipo de arranque. Acá tenemos el gráfico principal pues de cómo es la configuración tanto en estrella como en triángulo. Y vamos a mostrar algo muy peculiar. Acá la corriente de arranque disminuye entre 1,5 y 2,6 veces la corriente nominal. Y vemos una curva en donde se compara pues la corriente de arranque en un arranque directo y la curva en un arranque con estrella triángulo. Vemos que es mucho menor la corriente de arranque inicial, ¿verdad? Tenemos acá entonces el circuito tanto para la parte de fuerza como la parte de control. Vemos que la parte de control ya se torna un poquito más compleja, pero no es nada complicado. Nosotros vamos a reemplazar esta parte de control más adelante con nuestro PLC logo, haciendo que cumpla la misma función. Y tenemos pues acá los contactores también de estrella y de triángulo. Lo vamos a ver mucho mejor en la parte del K-décimo con la simulación correcta. Tenemos acá el K-décimo entonces. Se han realizado las configuraciones tanto en estrella como en triángulo, siguiendo pues las consideraciones mostradas en las diapositivas anteriores. Voy a colocar entonces el guardamotor en on. Voy a colocar Start.
Y vemos que pues se inicia entonces KM, queda encendido y después de un tiempo se me va a activar en delta. Está en estrella y se me va a activar en delta cuando pase el tiempo correspondiente seteado. Está contando el temporizador y pues ahí va a ser la conmutación, terminado su tiempo. Entonces pues se puede lograr ver, observar cómo funciona pues este circuito, y vamos a explicarlo. Tenemos entonces el botón Start, tenemos un temporizador, tenemos entonces acá los contactos de las bobinas. Como dije, por protección siempre tienen que estar como intercambiadas. Si acá tengo KM2, la bobina debe estar KM2, KM3 y KM3 para evitar que se activen al mismo tiempo. Tengo acá los contactos de mi relé temporizador, y tengo pues el contacto KM, que es el contactor principal. Cuando se active este contacto se me va a cerrar y va a quedar energizado. El KM se va a quedar activado siempre para poder realizar la conmutación. Arranca en estrella, ya que por aquí todo va a estar cerrado al inicio. Cerrado, arranca en estrella, y después de un tiempo pues el relé marca, este contacto se abre y este contacto se cierra y pasa a triángulo. Entonces este vendría a ser pues el circuito ya de fuerza y de control de la parte estrella triángulo. Vamos a hablar entonces ahora un poco de los arrancadores y variadores de velocidad. Los arrancadores y variadores de velocidad electrónicos eliminan los inconvenientes de pico de corriente en el arranque, sacudidas mecánicas que se producen durante arranques y paradas, ¿no? Entonces ya no pararía en seco pues nuestro motor, sino puedo configurarlo para que pare mediante una rampa. Ya vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces garantiza pues acelerar y desacelerar progresivamente, así como adaptar la velocidad a condiciones de explotación de forma muy precisa. En pantalla pues se muestra un variador Dynamics y un arrancador suave Sirius de Siemens. Tenemos algunas pues ventajas, algunas características de estos dos equipos. Pues como dije, la aceleración es controlada, la variación de velocidad, en caso de un variador pues va variando la frecuencia, que tiene que ver una relación directa con la velocidad. Y también se puede controlar pues la deceleración de un motor, ¿no? Algunas ventajas pues del arrancador suave como tal, como dije, pues arranque por tensión reducida y limitación de corriente de partida. También tiene un arranque por rampa de corriente, un arranque por rampa de torque, y pues las características que mencioné anteriormente sobre las rampas finales. En el caso del variador de velocidad, pues obviamente me permite hacer mucho más cosas. En este caso, este variador tiene un módulo de control bastante completo. Incluso se puede realizar un control PID con este propio variador sin necesitar un PLC. Tiene entradas y salidas digitales, así como entradas analógicas. Es bastante completo este variador que se muestra en pantalla. Algunas ventajas pues que arranca y hay paradas suaves y controladas, ahorro de energía, regulación de velocidad de operación, control del par y funciones de protección integradas, ¿no? Entonces ya hablamos un poquito pues de estos dos equipos y vemos que, y a pesar de que sean soluciones un poco más caras que las anteriores, pues son las ideales y tienen más características al momento de controlar pues los arranques de los motores.